Maussan Televisión presenta. Interestelar, con Jaime Maussan. Esto es Interestelar. Soy Jaime Maussan. El Centro de Estudios Isotópicos Aplicados de la Universidad de Georgia realizó el análisis del carbono 14 a la esfera de Buga, a la resina extraída de uno de los orificios de la esfera de Buga. Cuando estuvo aquí el doctor Stephen Greer, lo acompañaron científicos que participaban en la NASA. Ellos fueron los encargados de extraer las pruebas, de aislarlas, evitar su contaminación y entonces llevarlas a los Estados Unidos y mantenerlas pues en depósito hasta que fueron entregadas al CAIS de la Universidad de Georgia, al Centro de Estudios Aplicados Isotópicos de esa universidad, que déjeme decirle, es considerado el mejor de su tipo en toda la Unión Americana. Y me permite leer, por favor, dice aquí que el Centro de Estudios Isotópicos Aplicados de la Universidad de Georgia es considerado uno de los líderes en su campo a nivel mundial, especialmente en América del Norte. Su reputación se basa en varios factores: antigüedad y experiencia. Es uno de los laboratorios de radiocarbono más estables, más antiguos del mundo, establecido en 1968. Acreditación de alta calidad. El CAIS está acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025, que es un estándar internacionalmente reconocido para la competencia de laboratorios y pruebas de calibración. Esto garantiza la calidad y la confiabilidad de sus resultados analíticos. Equipamiento avanzado. El laboratorio cuenta con una amplia gama de sus instrumentos de vanguardia, incluyendo espectrómetros de masa de aceleración AMS para la datación por radiocarbono y numerosos espectrómetros de masa de relación isotópica para análisis de isótopos estables, tamaño y capacidad. El 2016, después de que una expansión del laboratorio de isótopos estables de la Universidad de Georgia se convirtió en el más grande de América del Norte. Es decir, no solamente es el mejor, es el más grande, lo que le permite procesar un gran número de muestras de manera eficiente. Impacto en la investigación. Los análisis del CAIS son solicitados por investigadores, agencias gubernamentales e industrias de todo el mundo, y sus resultados se publican en revistas científicas de alto prestigio como Nature, Science y PNAS. Es decir, que el laboratorio que realizó los análisis a la resina encontrada en la esfera de Buga es del más alto nivel. No se pueden cuestionar sus resultados. Las tomas fueron realizadas también por científicos de muy alto nivel y todo se cuidó con detalle. Aquí no hay posibilidad de error. Bueno, el error lo marca el estudio de 0.1%, 30 años más o menos. Sin embargo, considere usted, si esto está certificado científicamente a este nivel y que esta esfera tenga 12.560 años, ¿qué significa? Aquí vamos a tratar de encontrar qué significa. Ocurrió en un cambio climático importantísimo en la Tierra, la desaparición de una civilización, la Clovis, que habitaba en América del Norte y desapareció. Se dice que fue un cometa el que cayó, que cambió el clima. Otros piensan que fue el Sol o que fue un movimiento del eje magnético de la Tierra o del eje físico de la Tierra. El caso es que todo cambió y en ese momento aparece la esfera de Buga. ¿Por qué? Extraordinario, ¿no lo cree? Esto nos lleva a otros niveles. En primer lugar, que la esfera es auténtica. Pero ahora hay que investigar mucho más. Vamos entonces a la investigación.
continúan revelándose descubrimientos extraordinarios alrededor de la esfera de Buga. En esta ocasión, el viernes 19 de septiembre de 2025, científicos del Centro de Estudios Isotópicos Aplicados de la Universidad de Georgia, reconocido como uno de los más avanzados en el mundo, presentaron los resultados de los análisis realizados a las muestras de resina extraídas de la misteriosa esfera. El estudio determinó sorprendentemente que ésta tenía 12.560 años de antigüedad. Para llegar a esta conclusión, los científicos utilizaron la técnica de datación por carbono 14, la cual arrojó un margen de error de apenas 0.1%, equivalente a un más-menos 30 años. A continuación, presentamos el informe completo en su versión original. 19 de septiembre de 2025. Sirius Technology Advanced Research LLC. Estimada señora Nabulsi, adjunto los resultados de los análisis de radiocarbono AMS de 14C y los análisis de la relación de isótopos estables delta 13C para las muestras de foraminíferos recibidas el 12 de septiembre de 2025. La muestra de resina se trató en un baño ultrasónico durante 30 minutos a temperatura ambiente. La muestra se secó y se trató con HCl1N para eliminar posibles carbonatos. Posteriormente, la muestra se enjuagó con agua ultrapura y se secó a 105 grados centígrados. Para el análisis por espectrometría de masas con acelerador, las muestras limpias se incineraron a 900 grados centígrados en ampollas selladas y evacuadas en presencia de CuO. El dióxido de carbono resultante se purificó criogénicamente de los demás productos de reacción y se convirtió catalíticamente en grafito mediante el método de Vogel et al. 1984. Las proporciones de grafito 14C/13C se midieron con el espectrómetro de masas con acelerador KAIS de 0,5 MeV. Las proporciones de las muestras se compararon con las medidas con el ácido oxálico I. NBS SRM 4990. Las proporciones de 13C/12C y 18O/16O de la muestra se midieron por separado utilizando un espectrómetro de masas de relación de isótopos estables combinado con un banco de gases y se expresaron como delta 13C con respecto a PdB, con un error inferior al 0,1%. Las fechas sin calibrar citadas se han expresado en años de radiocarbono anteriores a 1950, años AP, utilizando la vida media del 14C de 5.568 años. El error se expresa como una desviación estándar y refleja errores tanto estadísticos como experimentales. La fecha se ha corregido por fraccionación isotópica. Atentamente, Dr. Alexander Cherkinsky, científico e investigador senior. En términos simples, el estudio indica que la resina de la esfera fue limpiada con agua y ácido. Posteriormente se calentó hasta convertirse en gases, los cuales se transformaron en un polvo negro muy fino llamado grafito. Con ese grafito, la muestra se colocó en un dispositivo de precisión que permitió contar los átomos y descifrar cuántos miles de años habían pasado desde su creación. El estudio revela de manera clara, como señalamos, que la resina contenida en el interior de la esfera tiene 12.560 años de antigüedad. Esto significa que la sustancia viscosa fue creada hacia el final de la penúltima era glacial, hace 12.800 años, la misma que la evidencia expone que estaba en pleno proceso de una extinción masiva de especies animales, y al mismo tiempo extinguió a especies humanas como la de los Clovis, que se asentaron en Norteamérica. De acuerdo a los investigadores, la resina de la esfera de Buga contiene evidencia que sugiere la posibilidad de que en ese momento el planeta Tierra estuviera experimentando un cambio climático drástico, que pudo haber sido originado por un cometa, actividad solar o un cambio en el eje magnético. Asimismo, coinciden en señalar que el origen más probable de esta resina se haya dado en los árboles. Los investigadores descubrieron además diminutos foraminípedos atrapados en su interior. Estos organismos marinos poseen conchas microscópicas y utilizan pseudópodos, extensiones delgadas y ramificadas que funcionan como manos y pies microscópicos, permitiéndoles atrapar minúsculas partículas de alimento, explorar su entorno y, al mismo tiempo, agregar cuidadosamente minerales a su concha.
Gracias a estos análisis se pudo determinar con precisión la antigüedad de la resina, confirmado que los foraminípedos atrapados en su interior vivieron hace 12.560 años. El anuncio de este descubrimiento lo dio el Dr. Stephen Greer, quien a través de su cuenta de X compartió el enlace al estudio realizado por la Universidad de Georgia y lo hizo acompañar del siguiente comentario: resultados asombrosos de la datación por carbono 14 de la resina de la esfera de Buga, alrededor de 12.560 años de antigüedad. Lean el informe. Nuestro compañero, el investigador Nacho Rojo, así reaccionó a esta noticia histórica. ¡Pum! Como un rayo. Os voy a explicar todo esto. Jaime Maussan me escribe a las 4 de la mañana, la cual cosa debo de agradecerle enormemente. Y me dice: la esfera de Buga tiene 12.560 años de antigüedad. Confirmado. Mañana daré la noticia, al igual que el doctor Stephen Greer. Creo que tú también deberías darla. Y obvio, Jaime, muchísimas gracias por darme la información tan valiosa, ¿vale? La esfera de Buga no deja de sorprendernos y sin duda continuará paso a paso revelando sus secretos. Bueno, al regresar de la pausa, los extraordinarios descubrimientos que se han venido realizando en la esfera de Buga. Sin duda alguna, estamos ante un objeto de características no humanas. Hace 12.560 años, ¿quién hubiese podido construir en la Tierra una esfera así? ¿O se trata de una civilización muy avanzada que desapareció? Al regresar de la pausa. Haber podido determinar la edad real de la resina y posiblemente de la esfera es sin duda que el último de los grandes estudios que se ha realizado a este cuerpo cósmico. Son innumerables las pruebas que hemos podido hacer y los resultados que se han obtenido. Vamos a tratar de presentarle en esta emisión y muy probablemente en la de mañana, pues esos estudios que le van a hacer comprender a usted la trascendencia e importancia de este extraordinario descubrimiento. Vamos entonces a recordar y conocer más de la esfera de Buga. Al día de hoy, no quedan dudas de que la denominada esfera de Buga se trataría de un dispositivo que guarda en su interior algún tipo de tecnología desconocida. Su misterioso origen, en el que se le vio levitando a muy baja altura después de haber recibido una fuerte descarga eléctrica al tocar cables de alta tensión, nos revela que después de este hecho se volvió inestable y en consecuencia terminó descendiendo para ya no poder volver a elevarse. Al parecer, la esfera de Buga falló, y hoy, con el auxilio de expertos, se busca entender cómo operan los elementos que guarda en su interior para poder comprender su tecnología y quizá en un futuro próximo lograr que esta enigmática esfera pueda volver a activarse. Rodolfo Garrido, nos encontramos ante una esfera muy compleja. Se ha descubierto ya, se ha confirmado la presencia de fibra óptica, se ha confirmado la presencia de un dispositivo en la parte interior que no terminamos de entender, la presencia de posibles antenas. ¿Qué es lo que sabemos de esta esfera? Al saber que la esfera en sí misma tiene tecnología, las condiciones de la esfera ya es diferente para todos. Tenemos que estudiarla como un objeto tecnológico y eso implica metodología científica. Y es lo que hemos seguido paso a paso. Efectivamente, en laboratorio verificamos que primero hay cierta uniformidad en lo que es la constitución de la carcasa. En su mayor parte es aluminio, es silicio, es cobre, es magnesio, manganeso y zinc. Su mayor número de composición es silicio, aluminio y silicio. Efectivamente, también en su interior encontramos una composición de dos materiales que no son metálicos, o por lo menos no son rígidos. Vemos que con el magnetismo se mueven. Y eso nos dio una pauta muy interesante para poder investigar más a fondo y plantear varias hipótesis de algo que queremos saber cómo obtiene la energía esta esfera para poderse mover, ya que evidentemente no vemos nada conectado con ella. Sin duda que la confirmación de fibra óptica en el interior de la esfera de Buga por parte de especialistas de la Universidad Nacional de México
marca un antes y un después en su investigación. El ingeniero Rodolfo Garrido nos habla cuál es la perspectiva a futuro en torno a este misterioso objeto. El ingeniero Rodolfo Garrido también habló de la importancia de este descubrimiento. Es que este tipo de fibra óptica tiene una cierta simetría, si ustedes ven, es como un hexágono perfecto. Se utiliza como sensor de eventos de medio ambiente, de la atmósfera. Esto permite medir humedad, temperatura, por ejemplo, presión, por ejemplo. Y es muy interesante ver que la esfera en su ecuador tiene la presencia de este tipo de fibra, porque entonces indica que está hecha para que pueda estar registrando cosas de la atmósfera. Y la imagen que tenemos de la esfera es que está en la atmósfera levitando, por lo tanto se asocia a lo que estamos encontrando. Otro de los aspectos que más ha llamado la atención alrededor de esta misteriosa esfera es la variabilidad que se ha registrado en su peso. De acuerdo con el testimonio del señor José, cuando la levantó por primera vez, en el punto donde había descendido, esta era ligera, e incluso calculó su peso en alrededor de 2 kilos. Aquí recordamos ese momento. ¿Pesa mucho? Pesa como 2 kilos. Más tarde, en otro pesaje, la esfera marcó una lectura de aproximadamente 6 kilos. Posteriormente, antes de su salida de Colombia, indicaba claramente un peso de 9 kilos con 900 gramos. ¿Qué estaba sucediendo con la esfera de Buga? ¿Cómo pudo aumentar su peso sin que cambiara su volumen? Una vez en México, las lecturas se han mantenido alrededor de los 10 kilos con 100 gramos. Es indiscutible que la investigación realizada hasta este momento en torno a la esfera de Buga apenas inicia. Este es el punto de partida de este artefacto que, sin duda, guarda celosamente sus secretos, los cuales, una vez que sean descifrados en un futuro próximo, abrirá la puerta para nuevos descubrimientos que cambiarán nuestra manera de comprender el universo. Al regresar de la pausa, seguimos con los extraordinarios descubrimientos a este objeto misterioso que descendió en un lugar llamado Alto Bonito, a las orillas de Buga, en Colombia. Continuamos. Bueno, continuamos aquí con las investigaciones que hemos realizado a la esfera de Buga y los extraordinarios descubrimientos que hemos venido realizando. Muy importante evaluar en su contexto general esta extraordinaria esfera, este cuerpo que descendió a la Tierra y que volaba. Estuvo volando 12,000 años, estaba dormida y regresó. ¿Cuántos misterios se esconden detrás de la antigüedad de la esfera de Buga? Continuamos. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores del caso de Buga son las misteriosas inscripciones presentes en su estructura. Anteriormente se observó una enorme similitud entre el diagrama que se ha propuesto podría tratarse de un emisor o transmisor y la antena que apareció en los campos de cultivo ingleses en el año 2001. Se encontró que ambos objetos presentan 7 puntos en cada extremo, lo que ha llevado a los expertos a preguntarse cuál podría ser su función y propósito. En un plano teórico, se ha planteado que podrían tratarse de puntos terminales utilizados como una especie de antena para la transmisión y recepción de datos, toda vez que las tomografías y radiografías obtenidas de la esfera de Buga han revelado que estos puntos tendrían algún tipo de interconexión con la fibra óptica que recorre su interior. El cobre hallado en estos puntos es un material ampliamente utilizado en el área de las comunicaciones debido a su alta conductividad eléctrica y versatilidad, lo que ofrecería una perspectiva más amplia sobre la función del circuito expuesto en el polo norte de la esfera. Esto sugiere, como señalamos, la posibilidad de que se trate de un emisor y receptor. Sin duda que uno de los grandes enigmas alrededor de la esfera de Buga lo representa el entender cómo fue creada su estructura, la cual, de acuerdo a los análisis por los expertos, fue moldeada con la técnica ancestral denominada como proceso de fundición en arena húmeda, la cual se estima comenzó a utilizarse por los seres humanos aproximadamente hace 5,000 años.
La fundición con arena húmeda es una técnica donde se realiza un molde usando arena mojada. Esa arena se aprieta fuerte para que no se deshaga. Después se vierte metal derretido muy caliente como lava dentro del molde. Cuando el metal se enfría, se pone duro y se convierte en una figura del molde. Esta técnica se remonta al antiguo Egipto y China. Su desarrollo permitió la elaboración de ruedas, espadas, estatuas y múltiples utensilios. Este método fue el mismo que fue empleado para la manufactura de la esfera de Buga. Se realizó una prueba con la esfera de Buga para exponerla a diferentes frecuencias y sonidos y estudiar si existía algún tipo de reacción. Laura Bedoya fue quien propuso exponer la esfera a sus conocimientos. Sin embargo, ni ella ni nadie del equipo sabía qué era lo que estaba a punto de ocurrir. Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata avyuktanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunam vinasya cha dushkritam dharmasasta parnantaya sambhavami yuge yuge Karpuragaram karnavataram samsarasaram bhujagendraharam Om. Está leyendo un mantra, está cantando un mantra, y cuando lo está cantando reacciona a la esfera. Estás viendo en rojo. O sea, solito, o sea, no hay nada más encendido más que la base. Si estamos alejados frente a la base no afecta, estamos al lado de la esfera aquí el sensor y pueden ver la respuesta. ¿No? Es incontrovertible, hay una respuesta. Al estar monitoreando la temperatura de la esfera, cuando tenemos la temperatura ambiente aquí de 24 grados, 24 y fracción, 24.5, 24.8, la esfera en ciertos momentos nos arroja temperaturas de hasta 33 grados centígrados. Esto es algo que si yo me pongo a tratar de encontrar por qué pasa eso, obviamente la transferencia de calor que hay de un cuerpo hacia otro siempre va del de mayor temperatura al del menor, a la de menor, ¿verdad? Entonces, aquí nos estamos encontrando que sin haber un factor externo hacia la esfera, esta incrementa su temperatura. Los análisis a la esfera de Buga continúan. Hasta este punto nos encontramos en el umbral de un extraordinario descubrimiento que dará nueva luz en torno a los misterios de esta tecnología, que se está demostrando presenta características muy avanzadas y antiguas, y muy posiblemente no humanas. Bueno, mañana continuaremos con la reinvestigación de la esfera de Buga. Hay tantos detalles que pasamos por alto que ahora resultan tan importantes, ¿no? Una esfera de 12.560 años, antes de la primera civilización de la humanidad. Caray, nos dice tanto. Más antigua que los propios mantras. ¿De dónde viene? ¿Quién la hizo? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Y por qué ahora regresa o se mantuvo volando por 12.000 años? Pasando por todas las eras y etapas de la humanidad. ¡Qué fascinante historia, en verdad! Creo que es importante saber más de esta esfera y tener pues muy fresco todo esto, porque quiero decirle que en 2 o 3 semanas más habrá nuevos resultados de investigaciones que podrían determinar en qué lugar del universo fue construida. ¿Está usted preparado? Continuamos entonces. Gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Interestelar. Hasta entonces.
Interestelar con Jaime Maussan. Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión. Buena televisión.